Desde el principio, embajadores de lo mejor de nuestra tierra. Nuestro primer gran oro en 1929. La primera bodega en la Ribera del Duero. La expresión impresa de un espíritu vanguardista. El origen de nuestra leyenda. Un sello que marca una historia legendaria que se engrandece con el tiempo. Nuestro primer gran vino. Nuestro primer tinto. Un símbolo de la actitud de Protos. Protos 27. La clave está en los orígenes. Cuando uno se mete en el mundo del vino, uno logra descubrir, Gabriel, que el mundo del vino es más allá que beber un vino, porque sabes de historia, aprendes un poco de filosofía, de música, de geografía. Realmente es una pasión este mundo. Y cuando te explican un vino, yo siempre he dicho, un vino que no le expliquen a usted la razón de ser, es un vino sin alma. Cuando usted llegue y pruebe un vino y lo logren explicar la razón de la bodega, el por qué ese vino, qué lo llevó, qué lo creó, el por qué su etiqueta, le agarras gusto a todo, hasta a la botella, a la etiqueta, a todo. Y después, obviamente, si lo compartís con alguien, toma un matiz todavía más profundo. Si lo acompañas con comida, mucho más rico. Entonces, eso es lo maravilloso del mundo del vino. Y la verdad que agradecerte de nuevo por la invitación. Hoy tenemos una excelente bodega y un excelente vino que lanzamos, que es el vino Protos 27, y para eso les dejo al maestro Jeffrey Zamora, que les va a contar todo lo referente a él. A mí, en lo personal, tuve la linda experiencia de este año también visitar, me hice un viajecito por Europa y dentro de mis proyectos era visitar Bodegas Protos, porque es una de las bodegas más emblemáticas, insignia, referentes de la Ribera del Duero. Nace justamente en el año 1927 y fue creado por 11 miembros que comenzaron a desarrollar este proyecto de vino en la zona de Valladolid y justo a las faldas del castillo de Peñafiel. Así como se ve en esta imagen, donde se ve el inicio de la bodega, la segunda imagen en descenso es la bodega que está a las faldas del castillo de Peñafiel. Lejos de lo que uno cree, que ha escuchado de que venía un castillo y vivía un rey ahí, toda la cuestión, básicamente esto era un castillo, pero un castillo vigía. Al estar cerca de la Ribera del Duero, los moros o los que llegaran querían asaltar los pueblos y navegaban a través de los ríos. Entonces, cada cierta distancia hay un castillo que eran torres vigías donde por la noche se cercioraban de que no fueran asaltados los pueblos. Entonces se convertían como fortalezas para proteger a los pueblos. Entonces de ahí esas torres que están ahí. Y ahorita más tarde hablo sobre la bodega en relevancia. Acá podrán ver los primeros 11 miembros fundadores, aquellos hombres que vieron la oportunidad de crear una bodega relevante. Y aquí un detalle muy importante que está relacionado a la etiqueta que tenemos acá, porque al inicio de la historia la bodega no se llamaba Protos, la bodega se llamaba Ribera Duero, y de hecho en la entrada del edificio principal de la primera bodega de Protos, a la entrada lo que dice es Bodega Ribera Duero. Ellos se registraron así, y en el botellero, en el registro sanitario, en la etiqueta, cuando ustedes ven acá, dice inscrito con el número 42 en el registro oficial de embotelladores de España. O sea, fue la bodega número 42 de toda España en registrarse, pero la primera de la Ribera del Duero. Y se creó con el nombre Ribera Duero. Y ahorita les voy a enseñar un detalle en la etiqueta también del vino Protos 27. Bueno, además, aquí está. Vean que aquí dice vinos de mesa, ¿verdad?
vinos finos de mesa, bodega Ribera Duero. Y la primera cosecha fue justamente la cosecha del 27. Esta fue la primera etiqueta de Protos. Y, bueno, aquí dice, inscrito en el número 42, como les decía anteriormente. Uno de los fundadores era un profesor de filosofía y entonces nace el tema del protos. Es el libro de Aristóteles donde se habla justamente del protos, del ser, de la esencia. Entonces de ahí viene, incluso da origen a la palabra prototipo, que es la primera versión de algo. De ahí viene la esencia del ser, el ser primero. Y como era la primera bodega creada en Ribera del Duero en 1927, pues merecían ponerle Protos. Pero era en segundo plano. Fue hasta en el año 1982 cuando se da la creación de la denominación de origen Ribera del Duero, cuando entra de un tema legal, porque la zona era conocido como la Ribera del Duero. La denominación de origen se quería registrar como denominación de origen, pero el Consejo Regulador no tenía derecho a usar el nombre de Ribera del Duero porque era una marca privada. Entonces, los señores de Protos decidieron cederle el derecho del nombre Ribera del Duero, pero todavía su marca es una marca registrada y le pertenece a Protos. Así que cualquier cambio, cualquier cosa que tenga que ver con Ribera Duero, tiene que llegar a pedirle permiso a Bodegas Protos. Entonces es un datito curioso que surge de esta actividad. Protos es una bodega que también se ha expandido porque ellos crecieron en el corazón de Valladolid, en el Castillo de Peñafiel, pero sí, hay otras demandas, hay otros estilos de vinos que son de mucha importancia en el mundo y principalmente en España. Entonces decidieron ir creando otras bodegas y una de ellas fue en la denominación de origen Rueda, donde encontramos un verdejo, 100% verdejo, un vino muy fresco, muy rico, que ya lo pueden encontrar también ustedes aquí en la página de Enófilos de la Whiskería. Pero también van a encontrar un vino de una denominación de origen totalmente novedosa que se llama la de Cigales. Y en esta denominación es donde ellos producen su vino rosado. Ellos tienen dos versiones de vinos rosados. Tienen el vino rosado tradicional de la Ribera del Duero y tienen el vino rosado de la denominación de origen Cigales, que ahorita cuando veamos las fichas técnicas o el portafolio que tienen, van a ver el porqué, la diferencia de vinos. Esta fue la bodega creada en el año 1927. Se puede apreciar el castillo de Peñafiel al puro fondo y vean ustedes estos arcos de madera. Esto se parece mucho a la estación del aeropuerto cuando se llega a Madrid. Tiene mucha relación porque el arquitecto que la desarrolló, se me escapa en este otro nombre, creo que en la presentación viene, fue el mismo que desarrolló el aeropuerto de Madrid. De esa parte también fue la que creó la bodega de Protos en su versión moderna. Hay una imagen más adelante donde se puede ver que la bodega tiene forma como si fuera un racimo de uvas. Todo eso es interesante. Casi 2.5 kilómetros de pasadizo subterráneo a las faldas del Castillo de Peñafiel. Yo lo tuve el chance de recorrer y sí, efectivamente son 2.5 kilómetros recorriendo barricas tras barricas, tras barricas, tras barricas. 60% de barricas son de origen francés, 40% americanos y se hacen trasigos de 3 meses. Realmente es una bodega que tiene una capacidad de aproximadamente entre 3.5 y 4 millones de botellas su producción anual. Realmente es una bodega muy grande, pero lo más sorprendente es que a pesar de que es muy grande, su calidad es constante. Pues obviamente siempre hay un romanticismo con el tema de la bodega boutique, ¿verdad? Que cuando hablas de que es una producción limitada y así por el estilo, pero cuando tenés bodegas que producen tanta cantidad de vino, pero que su vino año tras año es constante, también tiene mérito, no es irregular. Todos los vinos de Protos salen bien, son bien logrados, y si no salen bien, no salen, se dan ese gusto.
salen hasta que estén bien, pero tienen máquinas selectoras de uva, ellos escogen muy bien sus barricas y así por el estilo. Este es el proyecto que tienen en la denominación de origen Rueda, en La Seca, fundada en el año 2006, y también la denominación de origen Cigales, que es esta bodega ya de un corte más moderno, fundada en el año 2020, pleno año COVID, donde se hacen justamente los vinos rosados de la denominación de origen Cigales. Bodegas Protos también ha sido reconocida, son de las pocas bodegas en España, o mejor dicho, la única bodega en España que ha sido 2 veces reconocida como la bodega más admirada del mundo por la revista Drinks International en el 2023 y en el 2024, perdón, y en el 2022, 3 veces, 2022, 2023 y 2024 como de las bodegas más admiradas del mundo, algo que no se lo puede quitar nadie. Y acá, este es el vino Protos Verdejo, que también lo pueden encontrar en la whiskería. Son vinos muy frescos, muy frutosos, que les invito a que lo prueben, espectacular para nuestro clima de trópico, porque es un vino muy fresco, muy frutoso, muy rico. Después este aire que a mí me encantan los vinos rosados, y este está increíble: Tempranillo, Garnacha, Albillo, Verdejo, Viura, Sauvignon Blanc y Syrah. Esto es lo interesante de este vino, porque la denominación de origen Cigales es una denominación de origen muy nueva, entonces no está tan controlada ni tan cerrada como denominaciones de origen tradicionales como el Priorat o la Rioja o la Ribera del Duero, sino que como esta es nueva, dijeron, bien, vamos a ver qué uvas se nos adaptan bien acá, y entonces les permite a los enólogos desarrollar qué uvas y qué estilos de vino se pueden dar muy bien. Y el tema rosado, que este vino se llama aire, porque los vinos de la Ribera del Duero rosados son como aquel vino rojo diluido en agua, es un rosado muy tinto. Y los tradicionalistas, la gente que tiene años de vivir en la Ribera del Duero, los españoles que tienen años de tomar vinos de la Ribera del Duero, están acostumbrados a ese vino rosado que parecía más bien un tinto diluido. Y cuando sacan este vino, los mismos españoles decían, mira, esto tiene un aire a rosado, pero es el rosado que nosotros conocemos del estilo de la zona de Provence, y es un vino muy rico, que también lo pueden encontrar. Tal vez en algún momento podríamos hacer también una evaluación de este vino, Gabriel. Sí, Jeffrey, porque primero, bueno, el verdejo me han dicho maravillas, ¿verdad? Sí. Pero maravillas. Y este también, principalmente vos y un par de personas que conozco que lo han probado, me han hablado muy bien. Este es rosado normal, ¿verdad? No es espumoso, ¿verdad? No, eso es un rosado tranquilo, no es espumoso, efectivamente. Okay. Aquí estamos repasando, enófilos, pues los productos que tenemos de Protos acá en la whiskería y en el país, con el fin de que ustedes también tengan un conocimiento básico ahí de prácticamente la ficha técnica y la información básica. Ya aparece uno de los vinos tradicionales de la Ribera del Duero, que es el famoso vino roble, que ya en otras ocasiones otros colegas hemos hablado y yo sobre la clasificación roble. Crianza, reserva y gran reserva es algo que es propio de España, que tiene mucha validez en la denominación de origen Rioja y la denominación de origen Ribera del Duero, crianza, reserva y gran reserva. Sin embargo, algo que distingue mucho a los vinos de la Ribera del Duero es porque ellos tienen una clasificación para los vinos que tienen menos de 9 meses de paso por madera. Entonces, pueden ser vinos de 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses, o puede ser, voy a decir una tontera, 11 meses con 28 días. Pero como no llegó y cumplió la nomenclatura de los 12 meses mínimo para ser categorizado crianza, los señores de la Ribera del Duero crean un estilo de vino que se llama el roble, donde es un vino en este caso que tiene 4 meses en barrica, un vino muy fructoso. Es el famoso típico vino de tapeo, el vino que usted quiere llegar, sentarse con unas aceitunas, te lo tomas, es fresco, frutoso, sin invasión de madera, pero que tiene la expresividad de un tempranillo, ¿no?
Después nos vamos a encontrar, ahora sí, el Crianza, que es un vino de 12 meses en barrica de roble. Ahora lo vamos a encontrar también con su versión tercer año, la nueva etiqueta. Después está el Protos quinto año. ¿Esto por qué? Porque en la Ribera del Duero, antes de que existiera el Crianza, la clasificación Crianza, Reserva y Gran Reserva, los españoles antes hablaban de que este era un vino de tercer año y un vino de quinto año. ¿Qué quiere decir eso? Que había sido un vino que había sido guardado en 3 años y el otro que había sido guardado 5 años. En este caso, si ven, por ejemplo, el Protos quinto año Reserva es un vino que tiene 18 meses barrica de roble americano y 42 meses en botella, para un global de 5 años. Entonces, está cada vez tomando más fuerza de esto. Hay una bodega emblemática que se llama Vega Cecilia y todos se acordarán que dice Valbuena Quinto. Es por esta misma mención de los 5 años que el vino tiene de guarda. Este es un espectáculo de vino. Ese balance de fruta compotada, madura y tabaco, chocolate, es espectacular. Para mí, esto es uno de los value for money que tiene Bodegas Protos, aparte del que vamos a tener el chance de probar. Claro, dependiendo también de la perspectiva de cuánto estás dispuesto a pagar y la calidad que estás esperando tener. Pero este es un vino muy accesible y de buena calidad precio. El Gran Reserva, pues obviamente, imagínate, son viñedos de 60 años, el vino se guarda 24 meses en barrica, tiene 36 meses en botella, una elegancia. Es de esos vinos que ya usted abre, si lo quieres guardar, tiene capacidad de guarda, pero ya es un vino que ya presenta evolución. Entonces es un vino que lo puedes tomar ya y no tienes que esperarte 5, 7, 10 años esperando en la cava suya para poderlo disfrutar, sino que ya el vino en sí lo puedes disfrutar desde ya y con evolución. Eso es muy rico y se aprecia. Recuerdo que tenía como mucha aceituna negra la expresión del vino, el sabor. Y el Graujo Viejo es el vino top de Bodegas Protos, partidas muy limitadas. Estamos hablando que son viñedos de 70 años, no de edad promedio, son 70 años, o sea, un viñedo, una finca de 70 años de edad, donde su rendimiento ya no es tan alto. Vea que son 1.500 kilogramos por hectárea. Eso me da una producción muy limitada, pero se trabaja en tanques de acero, en barricas de roble de 500 litros, que son el doble del tamaño de la bordolesa. Y esto sí es un vino que sí amerita, en lo personal sí recomiendo guardarlo para el que le colecciona vinos. Por cierto, hace un rato ya me llegó a la luz Richard Rogers. Me devuelvo para acá. Voy a trazar un poquito del suspenso al vino, pero es porque quiero mostrarles la imagen de la bodega. Esta. Richard Rogers es el arquitecto que creó esta obra en Bodegas Protos, pero también fue el creador de muchos edificios. Fue uno de los primeros en hacer que todos los edificios tuvieran como sus cables expuestos. Fue toda una innovación a nivel de arquitectura, porque todo estaba acostumbrado a que todo tenía que ir entre cielos rasos y todo el cielo, y Richard Rogers llegó y dijo no, y él expuso, hizo grandes edificios y obras. Hay algo que se viene muy interesante. Protos para el año 2027 va a ser una bodega centenaria. Entonces quieren sacar una edición limitadísima del centenario. Pero cuando estaba cumpliendo los 90 años, decidieron sacar esta etiqueta. Este vino no existía hace unos años atrás. O sea, fue para el año 2017 que Protos lanza este vino. ¿Y por qué? La etiqueta era etiqueta de museo. Estaba ahí guardado porque ellos habían sacado ya el Crianza, el Reserva, el Reserva y todos sus vinos. Pero había un hueco a nivel de mercado
porque los restauranteros y hoteleros querían un vino propiamente para ellos. O sea, no querían un quinto año, no querían un crianza, porque ciertamente a nivel de España, pues los vinos de Protos están en todo lado. Pues ellos dijeron, queremos algo único, icónico y rico. Entonces, los enólogos de Bodegas Protos ya tenían identificado aproximadamente unos 20 clones de la variedad Tempranillo propio de sus propios viñedos. Entonces ya por ese lado ya tenían algo muy identificado. Segundo, tenían viñedos de 50 años de edad con ese mismo perfil. Y querían hacer un vino que conmemorara esa etiqueta vintage. Y sacan para el año de 1917 Bodegas Protos y el Protos 27. La primera etiqueta que salió es esta, Vinos Finos, Bodega Ribera Duero, cosecha 1927. Okay. Pero como hay un riesgo del número, porque ponerle Protos 1927 chocaba con si fuera cosecha 2017, entonces podía enredar. Por eso entonces decidieron quitarle el 1.9 y dejarlo nada más como Protos, 27. Pero la etiqueta es una réplica exacta de la etiqueta, de la primera etiqueta que creó Viña Protos o Bodega Ribera Duero en el año de 1927, cuando los 11 fundadores sacaron su primer vino. Y algo interesante que decía el video, fue fundada en el año 1927, pero en el año 1929 fueron galardonados con medalla de oro. Fue una de las primeras bodegas de toda España en recibir un reconocimiento internacional, medalla de oro. Y entonces esa es la criatura que tanto vos como yo, Gabriel, vamos a tener el chance de disfrutar. La otra cosa, Gabriel, es único y exclusivo tuyo en este momento. O sea, este vino no se encuentra en ningún supermercado ni nada por el estilo, porque está únicamente segmentado para hoteles, restaurantes. Pero como bien sabes, los hoteles y los restaurantes lo van a vender mucho más caro, porque es el negocio de ellos vender vino. En el caso tuyo, lo estás vendiendo casi que el precio de online. Son 16 meses en barrica de roble francés. Yo este vino lo prefiero un poco más por encima de los 18 a 20 máximo. Estoy a 22 grados en el lugar donde estoy y el vino está espectacular. No arde alcohol, huele a fruta, siento mucha nota de fruta roja, y esto es lo que tiene Protos también, que al utilizar barrica de roble francés tiende a resaltar mucho esas notas de vainilla, esas notas de mantequilla, muy elegantes. Y es que cuando pero aclaro, lo que predomina es la fruta. Sí. O sea, es un tempranillo muy bien marcado, es un tempranillo muy elegante, con una agradable acidez, pero también es como compotadito, como dulcete. De hecho, hace un rato estábamos acá compartiendo, porque les decía, había abierto la botella y estaba acá compartiendo la copa con una amiga, compañera, y él decía, lo siento como dulcito. Y le digo, sí, es un vino muy noble, es un vino muy elegante, es un vino que para un experto en el vino lo va a encantar, pero alguien que está iniciando en el mundo del vino lo va a entender muy rico. Sí, Jeffrey, vieras que a mí esa sensación frutal, esas frutas negras, rojas, con esa sensación de vainilla le da un tono dulce, sí, le da un tono dulcito en nariz y me hace pensar en un postre de frutas, vos sabes, una compota, pero tal vez como con alguna crema o con alguna, no sé si helados, pero como un postre como de frutas negras y rojas, pero ahora, también... es el recuerdo aromático, man. No están recomendando con qué acompañarlo. No, eso es lo que me da el recuerdo a mí, ¿verdad? Como una sensación como de algo que es esa mezcla de la parte frutal con la parte de la vainilla,
que a mí en lo personal me encanta. O sea, entonces da ese rasgo como de dulcito, sí, como de dulcito. Sí. Especies nada todavía, Jeffrey, aparte de la vainilla. No. Vamos a ver. Vámonos hacia la parte, la barrica, la influencia de la barrica, notas de pan tostado, notas de vainilla. Sí. Y un poco como de sí, tiene pan tostado, sí, tiene pan tostado, claro. Después, la acidez. Uno de mis grandes aliados y que nosotros como amantes del vino tenemos que apreciar del mundo del vino es la acidez, porque es un gran aliado gastronómico. A medida que yo tenga una acidez marcada en el vino, primero me permite maduración del vino, o sea, evolución, que puedo guardar, combinado junto con los taninos. Segundo, que también si yo tengo un corte de carne, a mí lo que se me viene a la mente en este momento son unas costillas de cerdo en una salsa de ciruela, por decirlo así, o el famoso ahora que viene el Thanksgiving con la salsa gravy, el pavo en salsa o la pierna de cerdo, para hacerlo más aterrizado. La pierna de cerdo es una salsa de arándanos o de ciruela, y este vino es una delicia porque se mezclan esos sabores y le viene a complementar un poco el sabor por sus especias, por su vainilla, entonces como que le da un sabor todavía más al vino. Lo probé con unas costillas en salsa barbacoa también, muy rico, pero también allá en España lo probé con unos espárragos blancos, claro, unos espárragos gigantes con aceite de oliva virgen extra y un poquitito de sal marina con deleite. Una tapita sencilla digo yo, ¿verdad? Porque obviamente conseguir espárragos en Costa Rica de ese calibre pues no es tan fácil, pero para en España los espárragos es como algo de la dieta normal y delicioso. Jeffrey, hay unos rasgos de chocolate en nariz, pero en boca es más como cacao, en lugar de ya el chocolate procesado, digamos. Sí. Y lo siento más fresco en boca que en nariz. En nariz lo siento como más warm, ¿verdad? Como más calidito. Yo, bueno, ya lo probé. Como te digo, lo he venido catando desde hace rato ya. Muy complejo. Y ¿sabes qué es lo rico, Gabriel? No te falla. O sea, del año 2017 a la fecha, es un vino que se ha probado y es constante, muy constante. Es eso, es un vino que te engancha, es un vino que lo disfrutas mucho. Las barricas tienen un sistema que las ponen como sobre rodines. Entonces, si tienen que darle vuelta al vino, es la barrica sobre un rodín, le dan, entonces eso permite un remontaje muy bien, se asegura de que el vino tenga buena impregnación de la madera. Tienen una batería gigante de barricas, son barricas francesas de bosques específicos. Si la barrica, de hecho me contaba Daniel de Manuel que una vez tuvieron que hacer un pedido de barricas y la barrica no cumplió con los estándares, eran casi 1000 barricas y las devolvieron todas. O sea, te puedes imaginar lo que es para el maestro tonelero que de pronto Protos, que todo el tiempo está comprando barricas, te devuelva 1000 barricas de un solo, porque ninguna cumplía el estándar. Tuvieron que mandar a correr y a hacer barricas a los estándares de Protos. Es calidad de la exigencia. Jeffrey, me encantan las piernas y me encantan lo tintadas que están. Vean cómo tengo yo mi copa. La tengo totalmente acostada. Entonces, esto es un tip mío, ¿verdad? Obviamente esto no lo hagan en un restaurante jamás, pero vean que tengo poco vino en la copa, pero tengo la copa totalmente acostada. Y yo lo que hago es este movimiento. Ruedo la copa para atrás y para adelante para que se me impregne y vean cómo se va tiñendo la copa del tinte del vino, ¿verdad? Y después subo la copa y dejo que las lágrimas o las piernas se vayan formando. Me encanta cómo se ven, o sea, y súper tintadas, súper tintadas.
Sí. Bueno. Bueno. Tiene capa media alta, ¿verdad? Sí. Sí. No le logro. Eso di. Sí, no. Es una característica visual muy interesante. Muy bonita. Que tiene, Sí. obviamente esto se logra si usted manipula muy bien la copa y no le echan mucho jabón o glicerina a la copa, porque la glicerina hace que la copa quede muy rechinante, muy limpia, pero hace que la copa el vino repele muy rápido. Entonces, A mí alguien me enseñó que el detergente o el jabón es por fuera, por dentro no. Claro, pero lo que pasa es que mucha gente mete la esponja y lava la copa por dentro. No. El vino se lava donde la gente pone la boca, ahí sí ponerle la esponjita, pero no meterle ahí la esponja, porque hasta incluso puede reventar la copa, sino Correcto. que es por fuera y todo, pero adentro lo único que tiene que haber es vino, dentro de la copa. Jeffrey, ¿cómo puedes describir la acidez? ¿Qué nivel? Una acidez marcada, bien balanceada con el alcohol. Un tip es que alcohol al final de cuentas da una sensación dulcete. Entonces, si yo llego y siento el vino donde hay buena acidez marcada, que me provoca salivación, pero el alcohol no lo siento que me harta, sino que más bien lo siento dulce y me equilibra, es un vino bien balanceado. Porque a veces uno puede confundir esa acidez final, tal vez los que no tenemos mucha experiencia con el vino, y podemos relacionarla con una naranjilla o relacionarla con un limón mandarina. Partamos del hecho de que la fruta, dentro de sus componentes, tiene 3 ácidos. Ajá. El ácido málico, el ácido cítrico y el ácido tartárico. Y obviamente, uno de esos ácidos no se modifica con la fermentación, que es la acidez cítrica, presente en frutos como la naranja, la mandarina, la piña y así por el estilo. Entonces podemos evidentemente relacionar de que dependiendo del tipo de vino, me puede llevar a mí a probar un vino que esa acidez me recuerda a algo como la mandarina o algo. ¿Por qué? Porque es acidez cítrica. Ok, perfecto. Entonces sí es viable que uno pueda tener esa sensación. Claro, en un vino, es fruta y tiene acidez. Bueno, realmente la acidez no es perpetua. La acidez ataca justamente en la punta de la lengua o a lo largo. En cada teoría, lo que le queda a uno en el posgusto ya es un poco más los sabores, los taninos en el posgusto. La acidez se ve muy atacada cuando comenzamos a salivar. Entonces la acidez se va, es efímera, porque nos lleva a que nuestras parótidas generen obviamente saliva, y nos llena la boca de agua y tragamos. Yo siempre apelo a que el vino tiene que ir con maridaje, y este vino nuevamente con el cerdo sienta muy bien, con los jamones le va muy bien. Platillos tradicionales españoles, ¿no? El jamón ibérico, las aceitunas, dieta mediterránea. Pero si tuviera que tropicalizarlo a Costa Rica, es el vino que yo escogería para la pierna de cerdo, que ahorita viene temporada. Si lo quieren disfrutar con tamal, también perfectamente lo pueden disfrutar. Chicharrones con chifrijo, vieran qué rico sabe. Ya al final de cuentas el chifrijo es cerdo, es harina, es tomate, tiene acidez, entonces equilibra muy bien los sabores. Vean que acá hay un tema que dice cosecha. En ningún momento el vino dice que es crianza, ni reserva, ni gran reserva. Aunque este vino podría ser categorizado como un crianza, porque la ley dice que un vino que tenga 12 meses de paso por madera, como mínimo, puede ser llamado crianza. Y el vino se almacena durante 12 meses en botella antes de salir al mercado. Estamos hablando que esta es una cosecha 2021.
y sale al mercado para el 2023. Pero ellos no lo categorizan ni como crianza, ni como reserva, ni gran reserva, porque es un vino de cosecha. ¿Por qué? Porque puede ser de que tal vez otro año el vino no deciden dejarlo 16 meses, sino que lo deciden dejar 11 y extenderlo un poquito más en botella. O deciden dejarlo 24 meses en madera y dejarlos 10 meses en botella antes de hacer mercado. Entonces es una ficha que se deja al enólogo el reportar este vino como un vino de cosecha, porque lo que tiene que predominar ante todo es la expresión del vino, no cumplir una norma, sino que el vino tiene un estilo marcado, se hace igual o mejor al del año pasado, pero no por cumplir una norma que se crianza, reserva o gran reserva, entonces lo sentencio a que tal vez el vino me quede o más maderoso o menos maderoso y así por el estilo. Golosito, ahora haciendo el toque de aquí de oxigenarlo en la boca y exhalar por la nariz para sentir el posgusto. Qué rico, ¿verdad? Se siente frutal, goloso, cambia un poquito. Sí. O sea, él lo siento muy agradable en todos aspectos. Inclusive yo, Jeffrey, podría tomar esto sin comida, si fuera necesario. No. Es el vino más versátil que he tenido, que he tenido chance, digamos, de disfrutar. De pronto, me siento yo en una banca y me lo quiero tomar. Mira, eso que uno dice, abrimos un vinito, me lo tomo y facilito, se lo baja a uno. Pero si le quieres poner después de mañana una paella o le quieres poner unos chicharrones o lo que sea, también le aguanta. Sí, ahí se vuelve un espectáculo, la verdad. Jeffrey, yo me robé aquí las notas de cata oficiales para repasarlas rápidamente, que siempre lo hacemos, ¿verdad? Dice que el color es intenso, color rojo picota, con ribetes violáceos, resultando de un vino muy vivo y brillante y con capa, yo diría capa media alta, ¿verdad? Sí, sí. Ahí estamos de acuerdo. En nariz dice que es elegante, con fruta roja y negra, sí, madura y un toque fresco y original. Miras que a mí la sensación del pan tostado y la sensación de la madera y la vainilla, a mí me dan una percepción más bien de un vino en nariz más cálido que fresco. Pero bueno, acuérdense que yo estoy también en el proceso de aprender, ¿verdad? Pero eso es lo que me da una sensación como menos fresca. Pero bueno, aquí ellos dicen que un toque fresco, dicen un toque fresco y original, que junto con especies dulces, o sea, como la vainilla, que se siente una vainilla dulce, y finos tostados, hacen que sea un vino muy expresivo y de gran personalidad. Sí, es muy, muy expresivo. Hay una nota un poco tediosa, porque no todo el mundo tiene acceso a saber el sabor a regaliz. Pero tiene marcado el regaliz en este momento. En boca es un vino muy equilibrado y fácil de beber, con taninos redondos y un final largo y muy agradable. Estoy totalmente de acuerdo. Y largo y sedoso también ese final. Yo siento mucha fruta en la boca, sí siento esa sensación anisada, fresca, tener razón, y siento una acidez que apenas trago, la siento aquí en la lengua, y ya el retrogusto lo sentí muy frutal, muy podríamos decir goloso, Jeffrey, no sé si esa es la palabra correcta. Sí, goloso, claro. El vino se hace sentir en toda la boca, eso es un hecho. Sentís un tanino marcado, una buena acidez, una buena fruta, un buen posgusto. Es que nuevamente es un value for money. Para mí, precio, calidad. Es más, le voy a decir algo, Gabriel. Es un vino que para mí debería estar un poquito más caro. Pero, según la escala de precios y toda la cuestión, lo tenemos que ubicar en ese precio. Pero es un muy buen vino que estás teniendo muy buena calidad y hay que aprovechar realmente el que es accesible.